El título es Las 12 piedras tomadas del Jordán. Aquí Dios le está dando una orden a Josué que muchos pasamos desapercibida y otros no ponemos en práctica. Dios no solo está guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, sino que Dios les está pidiendo que hagan un altar con esas 12 piedras, que recuerden los milagros que Él ha hecho en todo ese trayecto. Así que las 12 piedras que Dios les pide que recojan de en medio del Jordán no eran para decoración, sino que eran para hacer un memorial, para hacer un altar que les recordara las proezas, que les recordara los milagros de Dios. Lo que Dios nos deja claro con esto es que hay milagros o hay testimonios que no pueden ser olvidados, que hay testimonios que no se pueden dejar de contar, que hay bendiciones que hemos recibido que no son solo para este momento, sino que son para que sean recordados por siempre. Porque mucha gente quiere milagros nuevos, pero no recuerdan los milagros viejos. Se les olvida después de que Dios ha hecho el milagro. Muchos quieren manifestaciones grandes, pero no recuerdan las pequeñas. Y Dios quiere que hagamos un altar de recuerdos, que no olvidemos nada de lo que Él ha hecho en nuestra trayectoria por esta tierra. Si hay algo que impide hacer un memorial o hacer un altar de recuerdos para el Señor, algo que se opone a la fe, al agradecimiento y a seguir recibiendo milagros, es la autosuficiencia del ser humano, el orgullo, la soberbia, creer que son sus fuerzas y no las de Dios, creer que es su sabiduría y no Dios, creer que es tu astucia y no es Dios, creer que es el favor de los hombres y no el favor de Dios, que te ha abierto las puertas. Claramente el Señor nos dice aquí que debemos recordar y testificar quién nos ha sacado de donde estábamos, quién nos ha prosperado. Recuerda quién te ha dado oportunidades, quién te ha preparado, quién te ha dado vida, habilidad para hacer riquezas, quién te ha dado sabiduría, inteligencia, el conocimiento, quién nos ha sanado, quién nos ha dado casa, quién nos ha dado una familia, quién te sacó del menosprecio, del rechazo, del abuso, de la pobreza y sobre todo, quién no ha permitido que vuelvas atrás, quién no ha permitido que volvamos a fracasar. ¿Quién no ha permitido que vuelvas a las drogas, a la pornografía, a la brujería? ¿Quién no ha permitido que vuelvas a comer tortilla con sal, que recojas basura, que no tengas que pedir, que no sigas pidiendo jalón o caminando? ¿Quién te ha dado tu carro, tu moto? Debes recordar lo que Dios ha hecho contigo. El Jordán se abrió delante del arca del pacto de Jehová. Mientras el arca pasaba, el Jordán, las aguas se dividían y el pueblo iba atrás caminando en seco. Las aguas no se dividieron porque Josué les diera una orden. Las aguas no se dividieron porque Josué levantara la vara como lo hizo Moisés. Se dividieron delante de la presencia de Dios. Se dividieron porque Dios iba delante del pueblo. Se dividieron porque Dios iba caminando con el pueblo. Las aguas se dividieron porque a pesar de ver las aguas, el pueblo obedeció a Dios y caminó en fe. Así que si tu Jordán no se ha abierto, es porque no portas la presencia de Dios. Es porque no es Dios quien va delante de ti, dirigiéndote. No es Dios quien te dijo que atravesaras ese Jordán. No estás caminando en obediencia y fidelidad a Dios. Es porque no estás caminando en fe. Y para portar la presencia de Dios y que tu Jordán se abra, lo único que necesitas es fe. Lo que necesitas es tener intimidad con Dios, obediencia, necesitas santidad, vivir en integridad, en justicia y sobre todo vivir en unidad, no en división, no en chismes, no en desorden. Las aguas solo se abren delante de la presencia de Dios. Tu problema solo se acaba delante de la presencia de Dios. El enemigo solo va a huir delante de la presencia de Dios. Si quieres dejar de ser zarandeado por el enemigo, necesitas la presencia de Dios. Si no quieres que el enemigo te ahogue en tu Jordán, tú necesitas la presencia de Dios. Si quieres salir de deuda, si quieres ser sano, si quieres recibir tu milagro, necesitas la presencia de Dios. En esta historia vemos que Dios le dice: tomad de aquí, de en medio del Jordán, 12 piedras. ¿Y por qué 12 piedras? Porque las 12 piedras recuerdan las 12 columnas de Moisés en el Sinaí cuando recibió la Torá.
Y cada piedra representa una tribu, porque fueron las 12 tribus testigos de lo que Dios había hecho con cada uno de ellos. 12 piedras, 12 tribus, 12 caracteres diferentes, 12 propósitos diferentes, 12 asignaciones diferentes, que se hicieron un solo pueblo para obedecer a Dios, que se unieron y vieron el poder de Dios. Fueron 12 tribus las que se unieron para levantar altar a Dios. ¿Y qué nos enseña? Que en la unidad está la bendición, que en la unidad Dios hace milagros. Por eso debemos ser un solo cuerpo, una sola doctrina, una sola fe, sin distinciones ni títulos que nos dividan. Si usted quiere ver milagros en su familia, si usted quiere ver bendiciones y el poder de Dios en su familia debe estar unida. Y usted debe dejarse usar por Dios para llevar unidad. Usted debe destruir el pleito, la envidia, la crítica, la competencia, para que su familia permanezca unida. Pero ¿cómo traemos esas piedras en la actualidad? Hoy esas piedras son nuestros testimonios personales. Cada piedra representa una experiencia con Dios. La piedra cuando Dios te sanó, la piedra cuando Dios te restauró, la piedra cuando Dios te perdonó, cuando Dios te abrió una puerta que era imposible abrir. Esa piedra cuando Dios te sacó del abuso sexual, de la violencia. Esa piedra que cuando Dios te sanó esas heridas del alma. En cada etapa de nuestras vidas, Dios quiere que recordemos lo que Él hizo con nosotros, porque cada vez que avancemos, cada vez que tengamos un nuevo ministerio, un nuevo trabajo, una nueva temporada, el enemigo va a querer hacerte olvidar de donde Dios te sacó. Y querrá que olvides que ha sido Dios quien ha intervenido en cada paso que has dado. Por eso Dios te dice, antes de que sigas avanzando, levanta un altar de recuerdos. Antes de que sigas avanzando, recuerda lo que yo ya hice contigo y valora lo que estoy haciendo. Porque si te olvidas de lo que Dios hizo, estás débil para recibir lo nuevo que Dios hará. ¿Por qué Dios les pide piedras de en medio del Jordán? ¿Por qué no se las pide de la orilla o se las pide del otro lado cuando ya hayan pasado el Jordán? Porque es en medio del Jordán la señal viva del milagro de Dios. Es el lugar donde Dios abrió camino a lo imposible y sostuvo las aguas para que el pueblo pasaba. Es el momento exacto del poder de Dios en acción. Es el lugar exacto de tu testimonio. Existe una gran diferencia entre las piedras que están en medio del río y las que están a la orilla. Las piedras de en medio están más pulidas, están redondeadas debido a las corrientes de las aguas. Son más pesadas, pues han resistido muchas corrientes de agua y están cubiertas de algas por la humedad constante, están sometidas a presión permanente. Las corrientes, sobre todo cuando hay lluvias, cuando hay crecidas, las mantienen bajo presión. Mientras que las piedras de la orilla tienen una forma irregular porque no están expuestas a presión, están más secas, están limpias y son más livianas. Entonces, las piedras de en medio del río fueron moldeadas bajo presión y bajo movimiento constante, y esas son las que Dios te manda a levantar como un memorial. La piedra más valiosa no es la de la orilla, es la que ha estado bajo presión. El testimonio más valioso no es el de aquella persona que ha permanecido en las orillas, sino del que ha sido moldeado con las corrientes, golpes y presiones de la profundidad y que lo han transformado. El testimonio más valioso no es el de una persona el testimonio más valioso es de la persona que cruzó esas aguas. Por eso no confíe en predicadores con palabras sin proceso. Confíe en esos predicadores que traen una piedra redonda y pesada en sus hombros. Dios no usa piedras decorativas. Dios usa piedras que sobrevivan al río, al peso, a la oscuridad, a la tempestad. Porque el testimonio más grande viene cuando hemos estado en lo más profundo. Las piedras que Dios nos está pidiendo para que hagamos altar memorial no son piedras de la orilla, son piedras formadas en lo oculto, son testimonios de aquellos que se han formado en lo secreto, cuando nadie lo ve, cuando están en medio del proceso, cuando están en medio del quebranto, cuando están luchando, cuando están llorando. Porque el testimonio que impacta no nace en una plataforma, sino que nace en medio del dolor. Dios pide piedras que la corriente ha pulido, gastado hasta darle forma. Así Dios quiere gente
a la que las pruebas, las angustias, las lágrimas le han moldeado su carácter. Las piedras de en medio del río son difíciles de sacar, pero valen la pena porque son las que hacen el altar. Los hombres de las tribus tuvieron que meterse en el río, agacharse, esforzarse y cargarlas en sus hombros. Fue difícil sacarlas, pero tu testimonio tampoco ha sido fácil. Has tenido que atravesar el río, has tenido que aguantar, resistir y salir con algo en tus manos. Porque Dios no te deja cruzar el río con las manos vacías. Saldrás a la otra orilla, pero saldrás con evidencia. Las piedras del medio del río representan tu alma saliendo del agua, pero más fuerte y más brillante. Representan tu alma siendo testigo del poder de Dios y representan tu alma lista para ir a testificar. Dios les dijo, cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Tenían que llevarla sobre el hombro porque pesaban. Y hay testimonios que no han sido livianos, han sido pesados en tu vida. Llevan el peso de la culpa, del dolor, de la humillación, el peso del rechazo, el peso del abuso físico, pero no debe avergonzarte. Debes cargarlo sobre tus hombros con responsabilidad, porque lo que cargas es un testimonio santo y valioso de donde Dios te sacó. No cargas vergüenza, cargas el poder de Dios manifestado en tu vida. Cristo, como sumo sacerdote, Él cargó sobre sus hombros el peso de la humanidad. El hombro simboliza gobierno y simboliza autoridad. Y llevar el testimonio en el hombro implica que el gobierno de Dios te respaldó, que el poder de Dios se manifestó y que tienes autoridad para testificar, que tienes autoridad para aconsejar, para predicar. El versículo 6 dice que para que esto sea señal entre vosotros y que cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana qué significan estas piedras, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Las piedras hablan sin hablar, son testigos silenciosos de la fidelidad de Dios. No necesitas explicar tu llamado, solo tienes que mostrar las piedras de tus testimonios. No necesitas defender tu ministerio, solo tienes que enseñar tus piedras, tus testimonios. Y en el caminar con Dios no necesitas seguidores, fotos o likes. Necesitas piedras pesadas, testimonios pesados y redondos, esas piedras redondas sacadas de en medio de tu Jordán. ¿Qué testimonio le estás dando a tus hijos? Esta generación necesita ver piedras, no emociones, porque tu testimonio de hoy es la fe de tus hijos mañana. Cuéntales a tus hijos, yo estuve en depresión y Dios me levantó. Yo fui adicto, pero Él me transformó. Yo viví en la pobreza, pero Dios me prosperó. Yo estuve en el mundo, pero Dios me rescató. ¿Tienes piedras para hacer altar en tu casa y enseñarle a tus hijos? Los testimonios solo surgen cuando has estado bajo presión, en medio del río. Los milagros ocurren cuando te atreves a cruzar ese Jordán. No hay recuerdo sin riesgo, sin obediencia ni fe, porque el lugar donde casi te ahogas será el lugar de donde sacarás tu piedra para hacer tu altar. No dejes que tu milagro quede en el olvido. Levanta tus piedras, cuéntalo, escríbelo, predícalo, recuérdalo. Puede ser que hoy estés cruzando tu Jordán, una situación difícil, una lucha emocional, pero Dios te dice hoy, mientras pasas por ahí, no solo te voy a hacer cruzar, sino que te voy a dar algo que contar. Lo que hoy te parece un problema, mañana será una piedra en tu altar. Es tiempo de recordar por qué servimos a Dios, por qué le adoramos a Dios y por qué le creemos. Acuérdate de dónde Dios te ha sacado. Testifícalo. Sigue dando gloria a Dios por ello. Que el Señor te bendiga.